a nuestro texto base, que es Mateo 13, Mateo capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 3, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 3. En esta serie, mis hermanos, el día de hoy solo voy a dar lo que es esta introducción de lo que es las parábolas, por qué el Señor Jesucristo habló a través de parábolas, por qué nosotros en la Biblia está, qué nos hablan las parábolas, qué nos enseñan las parábolas. Eso es lo que ahorita vamos a ver en la palabra, y posteriormente el próximo jueves vamos a empezar con cada una de las parábolas. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, versículo 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló diciendo cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y ahí el Señor Jesucristo empieza con las parábolas, pero dice la palabra que la gente se agolpaba, la gente estaba ahí. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Les hablaba en qué? En parábolas. En su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo cambió al mundo con su encarnación. Dios se hizo hombre. Su muerte y su resurrección cambió la vida y la eternidad. Venció a la muerte y aseguró un camino de salvación para todos aquellos que le aceptan y creen en él. En su breve ministerio que estuvo él público, las palabras de Jesús también transformaron a la humanidad, desafiando la sabiduría humana, demostrando un liderazgo de servicio y llamando a sus seguidores a demostrar su amor radical para construir el reino de Dios sobre esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, con su palabra y a través de la historia de la humanidad, Él ha transformado a través de su palabra, a través de la Biblia, la mentalidad del ser humano. A menudo lo hacía a través de parábolas. Las parábolas componen una gran parte de la palabra que Él pronunció, nuestro Señor Jesucristo, recogidas a través de los 4 evangelios. Cada parábola de nuestro Señor Jesucristo ha trascendido a través de las ideologías, de las religiones y de los pensamientos, convirtiendo en términos que reconocen las personas, y todo credo reconociendo que las parábolas que el Señor Jesucristo habla y habló en su palabra son palabras profundas, palabras que cambian la mente, el corazón, y transforma al ser humano, a todo aquel que él cree. Para los cristianos, las parábolas no son simplemente una lección de versículos bíblicos o historias que podemos aprender en la escuela dominical. Son lecciones dinámicas que siguen adquiriendo un gran significado a través de los tiempos. Un sentido espiritual en un mundo que constantemente está en cambios y en decadencia. Les invito, mis hermanos, a que a través de esta serie podamos meditar sobre esta serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y podamos profundizar en la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, y poder considerar cómo nos llama Dios a vivir y actuar en esta tierra. Por eso el Señor habló y dejó estas parábolas para el tiempo de nosotros y para todos los tiempos. Jesús se encontró con mucha gente, con muchos grupos de diferentes pensamientos durante el tiempo de su ministerio. Pasó tiempo con sus discípulos, con fariseos y con grandes multitudes desconocidos que escuchaban por primera vez su palabra y escuchaban la voz de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él vino y Él estaba con todas esas multitudes, Él siendo Dios, por supuesto que Él conocía a cada uno de ellos.
Pero si lo vemos en su naturaleza humana, carnal, obviamente él no los conocía. Sin embargo, la palabra que él hablaba y las parábolas que él pronunciaba de esta enseñanza, el sentido de estas parábolas era que la gente que no conocían, aparte de conocer, entrara la palabra en la vida de cada uno de ellos. Y a través de las parábolas de estas enseñanzas, el ser humano fuera transformado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pasó tiempo con sus discípulos el Señor Jesús. Jesús necesitaba atraer a grupos de personas de todos los diferentes pensamientos, por lo que contó historias capaces de traer a multitudes diversas, con puntos de vista distintos. Por eso eran las parábolas, y si ustedes han leído las parábolas, cada parábola son diferentes. Con las parábolas Jesús contaba historias que revelaban la verdad sobre el reino de Dios, y al mismo tiempo desafiaba las visiones de este mundo y los conceptos y los pensamientos de cada persona y de cada ideología. Al igual que Jesús se dirigió a las multitudes hace años, hoy nos habla a todos nosotros y a toda la humanidad. De igual manera como hace 2000 años, hoy nos desafía a que abramos nuestros corazones a su mensaje. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje de amor, el mensaje de salvación y el mensaje de obediencia. En la Biblia, una parábola es una historia breve que ilustra una verdad espiritual o una moral. Jesús utilizaba parábolas para enseñar su doctrina y revelar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es una parábola? En el diccionario Larousse significa parábola, es una narración breve y simbólica de lo que se extrae de una enseñanza. Ese es en el diccionario Larousse. Vuelvo a repetir, ¿qué es una parábola en el diccionario Larousse? Es una narración breve y simbólica de lo que se extrae de una enseñanza. El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de. Eso es lo que significa una parábola, colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración tal como lo usaba nuestro Señor Jesucristo. Básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Por eso el Señor Jesucristo utilizaba siempre lo que es el sembrador, los granos de mostaza, lo que son hombres, mujeres y diferentes cosas utilizaba el Señor. Ahora, para ilustrar verdades espirituales. La parábola es una ilustración humana con una lección espiritual. Esas son las parábolas. El Evangelio de Lucas contiene 24 parábolas, de las cuales 18 son únicas y no se repiten con los otros evangelios. El Evangelio de Mateo contiene 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas y no se repiten con los otros evangelios. El Evangelio de Marcos contiene 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas y no se comparan con los otros evangelios. Ahora, el Evangelio de Juan no tiene ninguna parábola. No hay ninguna parábola, no contiene ninguna parábola. ¿Por qué no contiene ninguna parábola? Porque tiene un enfoque diferente de los otros evangelios. Juan se centraba más en mostrar a Jesús como el Salvador, la palabra eterna de Dios, en lugar de utilizar parábolas como lo utilizó Mateo, como lo utilizó Lucas y como lo utilizaron los demás evangelistas en hablar lo que son las parábolas. Recordemos que estos hombres, ellos dan su punto de vista al momento que ellos hablan los evangelios y lo dan de esta forma. Por ejemplo, Lucas es un médico, en el cual si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, sus terminaciones, sus términos son más enfocados a un conocimiento más profundo. Sin embargo, si nosotros leemos el libro de Juan,
el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es más sencillo de entender, es más sencillo de explicarlo. ¿Por qué? Porque se dirige hacia la salvación. Vamos a llamarlo de esta manera, al vulgo, a la gente que no tenía una escolaridad. Entonces el libro del Evangelio de Juan va más enfocado a esas personas. Si nosotros también leemos el libro de Mateo, Mateo, ¿quién era? Un recaudador de impuestos. Entonces obviamente era un hombre en el cual tenía un intelecto, un conocimiento, porque él era un hombre en el cual al llevar lo que es cierta contabilidad, a llevar los impuestos, pues tenía que tener un conocimiento. Era un hombre, Mateo era un hombre letrado, en el cual si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, pues obviamente es un evangelio de igual manera como el libro de Lucas, como el Evangelio de Lucas, más profundo, en el cual está más estudiado, está más elaborado, sus palabras son más elaboradas, son más profundas. Por eso ellos tenían ese cuidado de cada palabra que el Señor Jesucristo hablaba, ellos la captaban. Por eso las parábolas ellos pudieron captarlas en un sentido más estudiado, más profundo, para poderlo plasmar y nosotros poderlo de ahí en adelante entender estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio de Juan fue de una manera más sencillo para que lo pudiera entender cualquier persona. Por eso el libro de Juan no contiene lo que es una parábola o algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas de Jesús, tal como se registran en el Evangelio y particularmente en Mateo 13, que ya es nuestro texto base y ya leímos, se encuentra entre las enseñanzas más profundas e enigmáticas del Nuevo Testamento. Estas historias, simples pero profundas, están llenas de significados espirituales. Para que podamos entender el propósito de las parábolas de Jesús, debemos profundizarnos en el contexto. Y yo les pido, mis hermanos, que si ya ustedes lo leyeron y si no lo han leído, ustedes puedan leer todo el libro de Mateo 13. Capítulo 13, perdón, donde Jesús explica la razón detrás de su uso de estas parábolas y que ahorita lo vamos a ver. En Mateo 13 es un capítulo crucial en el Evangelio donde Jesús presenta una serie de parábolas, incluyendo la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y otras más. Después de presentar la parábola del sembrador, los discípulos se le acercan a Jesús con una pregunta que muchos de nosotros podríamos también hacerlas. Porque muchos de nosotros leemos la palabra y cuando llegamos a las parábolas, pues muchos de nosotros también luego no entendemos algunas de las parábolas. O nos quedamos pensando y reflexionando y decimos, bueno, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo con estas parábolas? Vamos a leer ahí en Mateo, nuestro texto base en el capítulo 13, pero vamos al versículo 10. Mateo 13, versículo 10, por favor. Los apóstoles se hicieron la misma pregunta que muchos de nosotros o mucha iglesia se hace. Y dice la palabra: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Eso es lo que los apóstoles le dijeron. Y nosotros también luego nos hacemos esa pregunta. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esta pregunta es tanto reveladora como muy profunda, pero también un poco inquietante. Vamos a leer el versículo 11 al 13 del mismo Mateo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 11 al 13. Amén. Dice la palabra: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En este pasaje Jesús destaca varios propósitos claves para usar las parábolas. Vamos a ver 5 puntos de ellos. Punto número 1: revelación para los que lo reciben. Revelación para los que la reciben.
Jesús indica que las parábolas son un medio para revelar los secretos del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Jesús habla en parábola? Porque Él está revelando ¿qué? Los secretos del reino de los cielos. ¿Y los secretos del reino de los cielos para quién está? ¿Para todos? No. En los secretos del reino de los cielos, ¿para quién es revelado? Para los hijos de Dios, para usted, para mí, para nosotros. Es revelado porque usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. Entonces, esta revelación de la palabra de Dios, ¿para quién es? Para los hijos de Dios. Entonces, y no es para los incrédulos. Porque imagínense, hermanos, si nosotros salimos y les hablamos a las personas de la revelación o de las parábolas del reino de los cielos, ¿ustedes creen que lo van a entender? No lo van a entender. Si el evangelio que se les habla luego no lo entienden, o el mensaje de salvación, o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el amor, el perdón, muchas veces luego ni le entienden, ni les interesa, y muchas veces tristemente ni les importa, ellos van a decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿O a mí qué me importa? ¿O a mí de qué me sirve yo conocer o ser revelado lo que dice las cosas del reino de Dios? Entonces, obviamente, ellos no le van a tomar esa importancia. Sin embargo, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, obviamente estamos nosotros interesados en conocer lo que hay en el reino de Dios, lo que Dios nos muestra a través de su palabra. ¿Por qué? Porque queremos conocer a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios en el cual nosotros nos acercamos a Él a través de la oración y estamos con Él en esa intimidad. A un Dios en el cual Él habla y nos dice que nos salva y que nos promete una vida eterna. Entonces, si Él nos promete una vida eterna, y si este Dios maravilloso murió en la cruz de Calvario, y si este Dios maravilloso dice que Él fue a preparar moradas, pues yo quiero saber todo acerca de Él y a través de su reino. Quiero conocer más. Entonces el Señor nos lo revela a nosotros. Entonces, los secretos del reino de los cielos es aquellos que están abiertos y receptivos a la palabra de Dios. Sus discípulos que buscan el querer entender y estar dispuestos a seguir aprendiendo más, ellos reciben este conocimiento más profundo de la palabra de Dios a través de estas historias que son las parábolas. Las parábolas no son meramente cuentos morales, sino es un vínculo de la verdad divina, accesible para aquellos que tienen oídos para oír y razonar y para que puedan entender la palabra de Dios. Punto número 2, ocultamiento a los que no le reciben. Punto número 2, ocultamiento a los que no le reciben. Por el contrario, Jesús también usa parábolas para ocultar la verdad a aquellos que no son receptivos. ¿Por qué? Podemos decir, ¿es que acaso Dios hace excepción de personas? No, no es que Dios hace excepción de personas. ¿Por qué el Señor oculta estas palabras o estas verdades? Porque lamentablemente hoy en día y durante, no nada más hoy, sino toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tendido a blasfemar el nombre de Dios. Siempre ha tendido a insultar el nombre de Dios. Siempre ha tendido a despreciar la palabra de Dios, a humillarla, despreciarla, menospreciada, a hacer mofa, burla y blasfemar el nombre de nuestro Dios. Por eso el Señor es que oculta estas verdades y estas palabras a aquellos que no están receptivos y a aquellos que no quieren escuchar el evangelio del reino de Dios. Por ejemplo, nosotros salimos y le compartimos a una persona y le decimos, ¿estás interesada o interesado en conocer el reino de los cielos? ¿Qué nos va a decir esa persona? Nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir ¿de qué me estás hablando? Ni siquiera entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, por eso, y hay personas que nos pueden decir, bueno, ¿yo para qué quiero conocer la palabra de Dios? Como vivo, estoy bien. No me falta nada, no peco, no he pecado, no pego con nadie, no le hago daño a nadie. Yo estoy bien, estoy tranquilo, no me falta nada, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo vida.
Yo no peco, yo estoy bien con la humanidad, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con la gente, yo no necesito más. Entonces por eso el Señor Jesucristo oculta estas verdades de la palabra de Dios a aquellos que no están receptivos y que no quieren escuchar. Y que algunos, si la llegan a escuchar, ¿qué creen que van a hacer con esto? Si así como se burlan, si así como blasfeman, si así como pisotean el nombre de nuestro Señor Jesucristo, imagínense conociendo más acerca del reino de los cielos, conociendo acerca más de la palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes que van a hacer la gente? Mofa de la palabra, se van a burlar más de lo que hoy en día se burlan. Por eso la palabra, por eso el Señor oculta estas verdades. Esto puede parecer paradójico, pero sirve a un propósito. Aquellos que son indiferentes u hostiles al mensaje de Jesús no reciben el mismo entendimiento. Las parábolas actúan como un filtro, revelando los corazones de los oyentes. Por eso el Señor Jesucristo utilizó las parábolas. Como Jesús citó la palabra, y vamos a Isaías 6, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Isaías 6, versículo 9 y 10. Amén. Dice la palabra, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y alaba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Fíjense, esto lo habla Isaías. Esto lo habla Isaías. Entonces, ¿él por qué habló de esta manera? Porque obviamente en aquel entonces el pueblo estaba muy endurecido. Y el pueblo estaba pecando y aceptando lo que hacían los baales, la idolatría. Empezaban a aceptar todo lo que el mundo estaban haciendo. Ellos no empezaban a aceptar el pueblo de Israel. Por eso Isaías se levantó de una manera, él fue un profeta en el cual habló de una manera fuerte. Si leemos todo el libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta cómo él hablaba y Dios lo usaba de una manera fuerte y palabras muy fuertes, y esta es una de ellas. Entonces, ¿por qué él hablaba así? Porque ellos en aquel entonces se burlaban de la palabra de Dios, se burlaban de los profetas, se mofaban de las manifestaciones de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso Dios le dio esta palabra e Isaías lo habló. ¿Para qué? Para que no entiendan, para que no comprendan. Entonces la palabra que Dios le daba a Isaías, él hablaba, él la profetizaba, él hablaba la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios era para aquellos que tenían el corazón dispuesto y que podían entender esa palabra. Para eso ellos era esa palabra, pero no para los encarnecedores, no para los burladores, no para los que blasfemaban. Entonces él hablaba esa palabra y ellos ni siquiera la podían entender. Ahora vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo, confirmando lo que Isaías habló. Mateo 13, versículo 15. Confirmando la palabra de Isaías. Mateo 13, versículo 15. Dice la palabra: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con el oído oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Fíjense qué extraordinaria es la palabra de Dios.
Y ahí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios no se contradice, sino al contrario, es el cumplimiento de la misma. Lo mismo que el profeta Isaías habló, es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 13:15, respaldando a Isaías, respaldando la palabra de Isaías y respaldando y hablando y confirmando que lo que Él le dio verdaderamente es la palabra de Dios. Y que en el tiempo de Isaías, que se estaba dando en aquel entonces, es lo mismo que estaba pasando cuando nuestro Señor Jesucristo hace 2025 años que Él estuvo en esta tierra, era lo mismo. Por eso Él hablaba por parábolas, para que solamente aquellos que verdaderamente querían buscar de Dios, tenían ese corazón dispuesto, la mente receptiva y querían buscar de Él, podían entender las parábolas. Pero aquellos que nada más querían ser escarnecedores, burladores, blasfemar su nombre, ellos ni siquiera la podían entender. Entonces ellos decían, bueno, ¿este hombre de qué habla? Que no entiendo nada. Sin embargo, otros sí entendían las parábolas y la palabra de Dios. Las parábolas, por lo tanto, sirven para cumplir la profecía y para demostrar el estado espiritual de los oyentes. Eso es lo que demostraban las parábolas y eso es lo que demostraba la palabra que el Señor habló a través de Isaías, como lo que Él habló y lo que expresó en el Evangelio de Mateo, para demostrar la condición espiritual de los oyentes. Y eso es lo que demuestra la parábola hoy en día y lo que ha demostrado las parábolas desde que nuestro Señor Jesucristo las habló. Demostrar el estado espiritual de cada uno de nosotros, demostrar el estado espiritual de los oyentes. Para eso son las parábolas. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros podamos leer la palabra y podamos leer las parábolas, porque ese va a ser un reflejo en el cual vamos a ver nuestra propia condición espiritual en la cual nos encontramos. Porque nosotros podemos decir, es que yo estoy bien delante de Dios, es que yo delante de Dios, yo ya nací de nuevo, soy hijo de Dios, tengo el cielo ganado, etc. Pero cuando nosotros empezamos a leer las parábolas, ahí nosotros nos quedamos con la boca abierta y nos quedamos perplejos, diciéndonos, híjoles, esta es mi condición espiritual realmente. Y realmente la palabra nos muestra y nos enseña cómo nosotros estamos, en qué condición espiritual nos encontramos. Punto número 3, compromiso y reflexión. Punto número 3, compromiso y reflexión. Las parábolas están diseñadas para provocar pensamientos y reflexiones. A diferencia de las enseñanzas directas, las parábolas involucran la imaginación del oyente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando estamos leyendo las parábolas, pues nos estamos imaginando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las 10 vírgenes, en el caso del hijo pródigo, en el caso de la cizaña, etc. Nos ponemos a imaginar, bueno, no sé ustedes, pero en el caso mío, el caso particular y el caso de otros hermanos que yo he podido platicar con ellos, cuando se están leyendo las parábolas, como que nos trasladamos, nos empezamos a imaginar y a involucrarnos más. Eso es el propósito de las parábolas, que provoca el que podamos pensar, reflexionar y que podamos nosotros involucrarnos e imaginar lo que estamos leyendo. Y requieren y podemos contemplar. Son historias que invitan a la audiencia a reflexionar y cuestionar y buscar un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Este proceso de reflexión puede llevar a una transformación personal, mientras los individuos luchan con el significado e implicaciones de las parábolas. Punto número 4. Ilustración de verdades espirituales. Punto número 4. Ilustración de verdades espirituales. Las parábolas utilizan experiencias cotidianas e imágenes familiares
para ilustrar verdades espirituales profundas. Al recurrir a escenarios de la vida común, como la agricultura, la pesca, las actividades domésticas, Jesús hace que los conceptos espirituales abstractos sean más comprensibles y relacionables. Las parábolas, como por ejemplo del sembrador, por ejemplo, utiliza la imagen de un agricultor sembrando semillas para explicar cómo diferentes personas reciben la palabra correspondiente y en cada corazón. Punto número 5. Invitación al reino. Punto número 5. Invitación al reino. Las parábolas son una invitación a entrar y participar en el reino de los cielos. Revelan la naturaleza del reino de Dios, el carácter de Dios y las expectativas para aquellos que le siguen. A través de las parábolas, Jesús llama a las personas al arrepentimiento, a la fe y al discipulado. No son solo historias para ser escuchadas, sino son llamados a la acción y la transformación. Estas parábolas encapsulan las varias respuestas al mensaje de Jesús y los factores que influyen en el crecimiento espiritual y la fructificación. Desafía al oyente a examinar su propósito y su propio corazón y respuestas a la palabra de Dios. ¿Somos receptibles cada uno de nosotros? ¿Vamos a ser fructíferos o estamos permitiendo que los obstáculos impidan su crecimiento espiritual en cada uno de nosotros? En resumen, el propósito de las parábolas de Jesús en Mateo 13 es multiplicar, es revelar los secretos del reino a aquellos que son receptivos, mientras ocultan la verdad a aquellos que no lo son. Provocan pensamientos y reflexiones y compromiso con la iglesia de Cristo. Es un compromiso a que nosotros podamos desear cambiar, ser transformados y dejar que la palabra de Dios a través de las parábolas haga la obra en cada uno de nosotros. Como se los mencionaba, las parábolas son un reflejo de cómo es mi condición espiritual. Recordemos que la palabra de Dios es ese espejo en el cual nosotros nos podemos ver para ver cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida diaria, con la familia, en la iglesia. ¿Cuáles son los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cómo debemos de caminar en esta tierra como hijos de Dios? ¿Cómo debemos dirigirnos hacia Dios? Ese es el compromiso que las parábolas provocan hacia todo el creyente, hacia todo el Hijo de Dios, utilizando imágenes familiares para ilustrar verdades espirituales y profundas. En última instancia, invitan a las personas a entrar y participar en el reino de los cielos, desafiándonos a examinar nuestros propios corazones y respuesta de la palabra de Dios. Que hoy en día, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que examinar nuestros corazones, tenemos que examinar nuestra mente, tenemos que examinar nuestra alma y ver cómo estamos caminando delante de Dios. Porque a simple vista nosotros podemos decir, no, pues yo sí, yo camino bien delante de Dios, soy un hijo de Dios, me congrego, busco, alabo a Dios. Eso es lo que nosotros podemos aparentar, o eso es lo que nosotros podemos decir. Pero ¿cómo nos conducimos en la casa? ¿Cómo nos conducimos en el trabajo? ¿Cómo nos conducimos en la escuela? ¿Cómo nos conducimos en la iglesia? ¿Cómo somos? Tristemente, mucha iglesia de Dios vive engañada y quiere vivir engañada, aparentando y diciendo que todos son hijos de Dios. Pero eso es una gran mentira. No todos los que estamos en la iglesia o los que asistimos a la iglesia somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera muchas veces conocemos las parábolas.
Porque ni siquiera muchas veces hemos leído las parábolas. ¿Cómo vamos nosotros a ser examinados en nuestros corazones, o desafiados o provocados, si ni siquiera lo conocemos ni lo leemos? ¿Cómo nos vamos a conducir en esta tierra como verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a caminar y vamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo si ni siquiera conocemos lo que dice la palabra de Dios? Por eso es importante, mis hermanos, que a través de esta serie y de estas enseñanzas de las parábolas, en verdad, mis hermanos, dispongamos un corazón, que tengamos un corazón dispuesto a que el Señor hable a nuestras vidas, y que, como lo cantábamos, si hay algo que quitar, lo quitemos. Si hay algo que cambiar, lo cambiemos. Si verdaderamente queremos caminar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente queremos traer el reino de Dios a esta tierra. Si realmente somos hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios no nada más es hablarlo, sino el ser hijo de Dios es demostrarlo día a día, momento a momento, segundo a segundo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que demostrarlos. Y si no lo demostramos, es porque no hemos nacido de nuevo y es porque no somos hijos de Dios. Porque seguimos viviendo vidas mundanas, vidas carnales, vidas que no agradan a Dios. A lo mejor para el mundo, claro que eres el agrado del mundo, de los compañeros del trabajo, de la escuela, hasta de la misma familia que no conoce de Cristo. Para ellos sí eres el agrado, pero para Dios, ¿a Dios le estás agradando? ¿Caminas conforme la voluntad de Dios? ¿Caminas conforme la dirección de su palabra y conforme la dirección del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? En estos tiempos en los cuales el mundo le da rienda suelta a sus pasiones, a sus pensamientos, a sus ideologías, a sus pasiones carnales. Y el mundo, ¿qué es lo que hace? Aplaude todo el desenfreno sexual, todo lo que es ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de la moral. Hoy en día no hay moral, se acabó la moral. Y el mundo, ¿qué es lo que hace? Lo aplaude. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo aplaudimos también? ¿Participamos de ello también? ¿Nos alegramos con las cosas del mundo? ¿Importándonos lo que Dios piense, lo que Dios diga o lo que Dios crea de nosotros? ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo vivimos? Tenemos que desafiar y examinar nuestros corazones para vivir la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, nuevamente reitero, con las enseñanzas que se van a estar dando, vengamos con corazones dispuestos a que seamos confrontados con la palabra de Dios. Y no nada más a que seamos confrontados, sino dispuestos a cambiar realmente. Si algo está mal, si algo no estamos haciendo bien, si solamente lo que hacemos es para agradar al mundo y no agradar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlo. No me importe lo que diga el mundo, no me importe lo que diga mi esposo, mi esposa, no me importa lo que digan los que están a mi alrededor. Yo quiero agradar a Jesús, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero agradar a mi Señor y mi Salvador. Yo no vengo a agradar al mundo ni quedar bien con ellos. Yo no vengo a seguir la corriente del mundo. Nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. Nosotros vamos en contra de la ideología, que lo que hoy está el mundo trayendo. Nosotros vamos en contra de todo ello. ¿Por qué? Porque ellos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por eso nosotros vamos en contra de ello. Porque nosotros vamos con la palabra de Dios a vivirla, a exponerla, a predicarla, a hablarla, a enseñarla, pero sobre todo a vivirla. A eso vamos nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Por eso somos seguidores de Cristo. Y no nada más somos seguidores porque nada más cada 8 días voy a la iglesia. Y entre semana no oro, no leo la Biblia, vivo como el diablo quiere, vivo como el mundo quiere. Vivo como a mí, perdón la palabra, se me da la gana. Así es como yo vivo. No, y no vivimos conforme la voluntad de Dios.
Y no nos importa que Dios nos está viendo. Y no nos importa que estamos pecando y ahí Dios está. No nos interesa, porque nuestro corazón, nuestra conciencia, la hemos cauterizado por el pecado, por la mentira, por la desobediencia, por los engaños. Hemos cauterizado nuestro corazón y no nos importa lo que hagamos. No, mis hermanos, vengamos con corazones dispuestos a ser examinados por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es mejor que nos confronte, para que seamos cambiados, transformados, para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Y lo podamos hablar, lo podamos predicar, pero sobre todo con mi vida, con mi forma de ser, con mi hablar. Lo podamos demostrar a la gente y los que están a nuestro alrededor, y que se burlen de uno o que se mofen y se rían porque vamos en contra corriente y en contra de toda la ideología de este mundo, pues que lo hagan, mis hermanos, que lo hagan. A mí no me importa que se rían de mí, porque a mí me importa lo que Jesús piense de mí, y a mí me importa agradar a mi Señor y a mi Salvador que agradar al mundo. Ustedes, mis hermanos, ¿a quién quieren agradar? ¿O a quién van a agradar? ¿O a quién están agradando? ¿Quién les importa que los vea? ¿Jesús o el mundo? ¿O el hombre? ¿O el qué dirán? ¿A quién están agradando? ¿O a quién van a agradar? ¿Con quién quieren quedar bien? ¿Con el mundo? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con el mundo? ¿Con la gente? ¿Con la sociedad? ¿Con los amigos, con las amigas? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿O con Jesús? Yo quiero quedar bien con Jesús. No me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que la sociedad diga, no me importa ir en contra de la corriente, no me importa ir en contra con todo lo que hay en este sistema. Yo voy a agradar a Cristo para su gloria y para su honra. Nosotros tenemos que esforzarnos y demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, mis hermanos, hijos de Dios. Las parábolas de Jesús continúan siendo una rica fuente de percepción espiritual e inspiración para todos los creyentes hoy en día. Nos invitan a escuchar con corazones abiertos y sinceros, a buscar entendimiento y a responder con fe y obediencia, y no nada más solo a escuchar por escuchar. Mientras reflexionamos sobre estas historias que son las parábolas de Jesús, que siguen vigentes aún con el paso de los tiempos, que seamos de aquellos que tienen oídos para oír y corazón para entender y dar fruto para el reino de los cielos de Dios. Y que no seamos como el Señor Jesús habló, aquellos que tengan su corazón endurecido. Que nuestro corazón no se endurezca, mis hermanos, sino que nosotros podamos tener ese corazón sensible, ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y ser confrontados por su palabra, y que esto nos ayude, mis hermanos, a que podamos dar fruto, y fruto en abundancia para la gloria de Dios. Porque es para Él, mis hermanos, no es para nosotros. Es para su gloria, es para su honra, es para su reino, y para que la gente crea que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador y que Él sigue vivo y que Él resucitó y que Él no está muerto y que Él sigue transformando vidas a través de su palabra, y que nosotros seamos esa prueba viviente, que nosotros vamos y hablamos porque nosotros hemos sido transformados por el poder de su palabra, y que no solamente seamos cristianos por moda como hoy en día. Hoy en día les preguntan a cualquiera: ¿eres cristiano? Y hasta el peor mundano y pecador te va a decir: sí, claro, por supuesto, soy cristiano. Entonces el cristianismo, hoy en día el nombre es una moda. Que nosotros, el decir que somos cristianos, no sea por una moda, sino que sea porque seguimos a Jesús, seguimos sus pisadas y vivimos su palabra en todos lados, no nada más aquí o en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, en la escuela, con la familia, en todos lados podamos dar ese testimonio que verdaderamente somos nacidos de Dios,
que verdaderamente somos hijos de Dios. Su palabra lo dice, que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces no hace falta, mis hermanos, que prediquemos, no hace falta que hablemos, no hace falta que digamos nada. Los frutos son los que van a hablar por cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En la iglesia podemos engañar y podemos dar muy buenos frutos, pero afuera no dar nada de fruto. Pero Dios lo conoce, Dios los conoce. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a que vivamos su palabra y seamos transformados y dejemos, hermanos, que su Espíritu Santo a través de su palabra transforme nuestros corazones, transforme nuestra mente, transforme nuestro ser y que verdaderamente podamos ser esos hijos de Dios que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha lavado con su sangre y que el Señor nos ha dado vida eterna. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque verdaderamente y seguimos siendo imperfectos y pecadores, mi Señor. Por eso recurrimos a ti, a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia, pidiéndote en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros y a través de tu palabra y a través de tus parábolas y a través de tu enseñanza nosotros seamos confrontados, seamos transformados. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús para que nuestro corazón sea sensible, nuestro corazón sea puro y podamos ser, Señor, cambiados y desechar todo aquello que estorba en nuestra vida y desechar todo aquello que estorba para que podamos tener una comunión y una intimidad contigo, mi Señor. Porque lo que queremos es estar en esa intimidad y comunión contigo. Queremos ser como el apóstol Juan. Queremos escuchar, recostar nuestra cabeza en tu pecho y poder escuchar latir tu corazón, Señor Jesús. Poder besar, postrarnos y poder besar tus pies, Señor Jesús. Ayúdanos a que seamos cambiados, transformados y que podamos dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y que no solamente seamos cristianos, Señor, tibios, apáticos e indiferentes. Ayúdanos, Señor, a que vivamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte, viviendo tu palabra, siendo obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres el Señor.